Mientras las discusiones sobre el pasado llenan titulares y foros, el futuro de Eurasia se escribe en despachos cerrados, lejos del ruido y la atención mediática. Lo que hace tan solo una década parecía una utopía, una simple nostalgia de los tiempos soviéticos o una fantasía política, hoy se ha transformado en una realidad concreta y en constante evolución. Bajo el liderazgo firme y estratégico de Moscú, antiguos estados postsoviéticos están avanzando, paso a paso, hacia una integración política y militar cada vez más profunda, sólida y estructurada. No hablamos aquí de teorías abstractas ni de promesas vacías. Hablamos de documentos concretos firmados, tratados ratificados por parlamentos, reformas administrativas implementadas y cambios legislativos que ya han comenzado a modificar la vida cotidiana de millones de personas en la región. Mientras la mayoría de los analistas, políticos y ciudadanos siguen debatiendo acaloradamente en redes sociales y foros si es posible reconstruir alguna forma de unión en el espacio postsoviético, los pasos prácticos se suceden a puerta cerrada, sin grandes anuncios ni campañas mediáticas. Se están unificando ministerios clave, coordinando sistemas de defensa, armonizando regulaciones económicas y sellando acuerdos que, ladrillo a ladrillo, están erigiendo un nuevo y robusto bloque regional. Este proceso, casi invisible para el ciudadano común, es seguido con inquietud, atención y asombro por quienes entienden sus implicaciones profundas y de largo alcance. Los medios y gobiernos occidentales fueron los primeros en encender las alarmas ante estos cambios. Mientras en Eurasia se habla de pragmatismo, estabilidad y supervivencia regional, en Occidente se percibe una amenaza potencial al equilibrio de poder global. Titulares en periódicos influyentes como The Guardian, The New York Times y Le Monde han señalado reiteradamente que Moscú está reconstruyendo su esfera de influencia, reconfigurando relaciones y, en su visión, resucitando una versión moderna del antiguo imperio. Sin embargo, el cambio que observamos no es una fantasía ni una campaña de desinformación. Cada firma representa una cesión de autonomía, cada acuerdo multiplica la interdependencia, y cada decisión conjunta redefine el mapa de toda la región. La clave es comprender que no estamos ante simples especulaciones o rumores, sino ante hechos consumados que, desde ya, están transformando la vida, la seguridad y el trabajo de decenas de millones de personas. Ignorar estas señales puede significar quedar al margen de un cambio histórico, con consecuencias directas en el bienestar, la autonomía y el destino de países enteros. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Durante los años 90, muchos dudaban de que pudiera avanzar más allá de una zona de libre comercio. Hoy, es una unión política y económica, con instituciones compartidas y políticas comunes. En medio del ruido superficial, la distracción diaria y las narrativas polarizadas, están haciendo un nuevo mapa político y económico en Eurasia. Un mapa que desafía viejos clichés, rompe con los moldes heredados de la Guerra Fría y obliga a mirar el espacio postsoviético con ojos nuevos, sin prejuicios ni certezas cómodas. Si en el pasado se hablaba de bloques opuestos, hoy hablamos de redes flexibles, alianzas pragmáticas y mecanismos de cooperación que priorizan la supervivencia y la adaptación al nuevo siglo. Ahora, vamos a analizar cómo llegamos a este punto crucial, quiénes están moviendo realmente las piezas de este tablero y qué desafíos y oportunidades plantea este giro radical para el futuro de la región. Para entender este proceso, primero debemos revisar las raíces históricas, las heridas abiertas por el colapso soviético y los intereses actuales que empujan a estos países a una integración tan estrecha. Solo así podremos descifrar las motivaciones reales detrás de cada decisión y anticipar sus posibles consecuencias, tanto positivas como negativas. No asistimos al nacimiento de un imperio forjado con desfiles multitudinarios y discursos inflamados, sino a la consolidación paciente de una red de pactos silenciosos que ya está cambiando Eurasia. Todo sucede lejos de los reflectores, firmas discretas, acuerdos técnicos, reuniones sin cámaras, pero con consecuencias profundas que se hacen sentir en todos los rincones de la vida pública y privada. La caída de la Unión Soviética fue un derrumbe veloz,
dramático y visible. Naciones enteras desaparecieron en cuestión de meses. Las fronteras se dibujaron ante millones de testigos atónitos. Hoy, la reconstrucción es todo lo opuesto. Lenta, meticulosa, casi invisible para la mayoría. Nadie habla de restaurar el pasado ni de imponer modelos únicos. Se trata de ensamblar, paso a paso, una estructura flexible, basada en intereses comunes, aprendizajes del pasado y la urgencia de sobrevivir en un mundo cada vez más hostil y competitivo. Hasta hace apenas una década, la integración política parecía un sueño lejano. Incluso los políticos más moderados solo aceptaban la cooperación económica, y eso con escepticismo y muchas reservas. Ahora, aquellos mismos países, como Bielorrusia o Kazajistán, firman acuerdos formales sobre seguridad, energía, migración laboral e incluso defensa conjunta. Lo que antes parecía fantasía, hoy se convierte en legislación ratificada por parlamentos y presidentes, con efectos jurídicos y políticos inmediatos. La decepción con Occidente es la otra cara de este giro histórico. Las promesas de apoyo, inversión y protección tras la caída soviética resultaron, en gran medida, vacías o insuficientes para las necesidades reales de la población. La gente comprobó que la seguridad no depende de discursos, cumbres ni pactos lejanos, sino de quien tiene fuerzas tangibles, voluntad política y capacidad de actuar en momentos críticos. En este tablero, Rusia ocupa ese lugar central, no solo por su tamaño y poder, sino por su disposición a responder a crisis y emergencias regionales. Económicamente, la dependencia de Moscú es profunda y cotidiana. La mayoría del comercio, la energía, los flujos de trabajadores y hasta el valor de las monedas están anclados a Rusia. Romper ese vínculo, para muchos países, significaría perder empleo, estabilidad y previsibilidad, tal como ocurrió en Ucrania tras el 2014, cuando la ruptura provocó una caída abrupta del PIB y una crisis energética que se sintió en todos los hogares. Ignorar esta ola de integración es peligroso. Esperar soluciones de aliados distantes o aferrarse a modelos agotados puede costar caro, en calidad de vida, seguridad y sentido de pertenencia. Más allá de ideologías, las nuevas cadenas de acuerdos ya definen la vida diaria de millones en la región, desde las condiciones laborales hasta las pensiones y la movilidad estudiantil. Mientras Occidente denuncia con insistencia un supuesto renacimiento imperial, lo que realmente avanza es una red pragmática, casi empresarial, de alianzas que ya ha transformado el mapa político eurasiano desde adentro. Pensemos en la integración alemana tras la caída del muro. Lo que comenzó como una unión económica se convirtió, con el tiempo, en una integración política y social mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Ahora es momento de bajar al detalle. ¿Quiénes han dado el paso y cómo se está ensamblando, pieza por pieza, este nuevo espacio? Veamos casos concretos y los mecanismos clave detrás de esta integración. Cada país aporta, resiste o negocia, pero todos ya sienten el peso del nuevo orden regional. Por ejemplo, Bielorrusia y Rusia han dado pasos gigantescos, mientras que Uzbekistán y Turkmenistán prefieren mantener una distancia prudente, negociando acuerdos parciales y temporales. Mientras unos perciben amenazas, otros identifican en la integración la única vía para sobrevivir y prosperar. Hoy, el espacio postsoviético vive una transformación tangible. La teoría de bloques se convierte en realidad, con consecuencias ya irreversibles. La tensión es sorda, pero las decisiones ya marcan el destino colectivo. Pensemos en la Unión Africana, que si bien no llega al nivel de integración de la Unión Europea, ha logrado avances notables en materia de coordinación militar y respuesta a crisis regionales. Bielorrusia y Rusia representan el modelo más avanzado. Ya no se limitan a firmar acuerdos, sino que operan como una entidad casi única. Ministerios, fuerzas armadas, fronteras y políticas se fusionan en una estructura conjunta. Las fronteras han perdido sentido. Toda decisión crucial pasa primero por el filtro de Moscú. Por ejemplo, desde el año 2020,
Se han creado fuerzas armadas conjuntas que patrullan no solo las fronteras internacionales, sino también las infraestructuras críticas como oleoductos y centrales eléctricas. En Armenia, la inseguridad y el desencanto con Occidente han alterado el curso de su historia. Tras sentirse sola en momentos críticos, como durante el conflicto por Nagorno-Karabaj, Ereván recurre a Moscú, no solo por cercanía geográfica, sino como única garantía de supervivencia nacional. El giro es existencial. La integración se convierte en cuestión de vida o muerte política. Durante la crisis de 2020, la ayuda militar y humanitaria rusa fue fundamental para la estabilidad del país. Mientras tanto, regiones como Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria, Donetsk y Lugansk avanzan hacia una integración casi irreversible con Moscú. Se normalizan leyes, sistemas educativos, monedas y pasaportes. La vida cotidiana se transforma silenciosamente, mucho antes de que los titulares internacionales lo reflejen. En Osetia del Sur, por ejemplo, el rublo es la moneda oficial desde hace varios años, y los manuales escolares siguen el currículo ruso. Otros países, como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tadjikistán, optan por integraciones parciales. La presión económica, la dependencia energética y la movilidad laboral los fuerzan a negociar su lugar en el nuevo orden. Todos buscan mantener un margen de autonomía, aunque el peso de Moscú es ineludible. Kirguistán, por ejemplo, ha negociado acuerdos bilaterales de suministro energético a precios preferenciales a cambio de una mayor coordinación militar. La integración es un proceso gradual, construido sobre acuerdos energéticos, coordinación militar, mercados comunes y referéndums que legitiman cada avance. Cada firma y cada documento refuerzan una red de dependencias de la que es casi imposible escapar. Pensemos en los referéndums celebrados en Crimea y Donetsk, que aunque polémicos desde el punto de vista internacional, han servido para legitimar cambios irreversibles en la estructura regional. Para los implicados, el riesgo es mayor que nunca. Si fallan, pueden quedar atrapados en el limbo, sin acceso a mercados, sin protección internacional, sin certidumbres para sus ciudadanos. Pero una integración mal negociada podría significar la pérdida irreversible de su autonomía, cambiando soberanía por subsidios temporales. Esto ya lo vivió Moldavia en los años 90, cuando intentó equilibrar entre Moscú y Bruselas sin lograr estabilidad ni prosperidad duradera. La calma es solo aparente. El conflicto se debate en parlamentos, pero sobre todo, se vive en las decisiones diarias. Elegir un pasaporte, migrar en busca de trabajo, confiar en una pensión atada a Moscú, o adaptarse a leyes dictadas desde lejos. Oportunidades y miedos avanzan de la mano, marcando el pulso de toda una generación que creció después del colapso soviético y ahora enfrenta un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿A dónde lleva este proceso? ¿Es un regreso al pasado o el nacimiento de algo radicalmente nuevo? Pronto, las próximas decisiones de los protagonistas dejarán claro si este bloque es nostalgia disfrazada o una apuesta real por el futuro. La historia está llena de ejemplos de bloques regionales que han evolucionado. La Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea. La ASEAN pasó de ser un simple foro a una organización con mecanismos propios de seguridad y comercio. A medida que la integración se acelera, las líneas entre cooperación voluntaria e imposición se vuelven cada vez más borrosas. El siguiente paso pondrá a prueba los límites de la autonomía y la lealtad de cada país involucrado. Las preguntas clave son: ¿hasta dónde estarán dispuestos a ceder soberanía? ¿Qué incentivos ofrecerá Moscú a cambio de una integración más profunda? ¿Y cómo responderán las poblaciones locales ante los cambios en su día a día? El mapa de Eurasia se transforma ante nuestros ojos, pero no todos percibirán el cambio hasta que sea irreversible. Así ocurrió con la introducción del euro en Europa. Muchos subestimaron su impacto hasta que las viejas monedas desaparecieron y la vida cotidiana cambió para siempre. Moscú y Minsk ya no solo cooperan, ahora forman el núcleo institucional de una nueva realidad política. Existe un parlamento común,
presupuestos sincronizados y una diplomacia que actúa al exterior con una sola voz. Este centro de gravedad, poco a poco, atrae a otros actores del espacio postsoviético, como Armenia o Kazajistán, que ya participan en reuniones multilaterales y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, el bloque emergente no será un molde uniforme, sino que adoptará una arquitectura variable y adaptable. Se habla de regiones de integración variable. Convivirán miembros plenamente alineados con las estructuras centrales, junto a asociados que mantendrán autonomía fiscal, cultural o administrativa. Esta flexibilidad responde tanto a demandas sociales como a resistencias locales. No es una integración total o nula, sino una arquitectura que se adapta según la voluntad y las necesidades de cada territorio. Por ejemplo, mientras Bielorrusia acepta controles fronterizos conjuntos, Kazajistán insiste en mantener su sistema educativo independiente. Para las regiones en disputa, atrapadas durante décadas en un limbo de reconocimiento y apoyos inciertos, la integración significa el fin de la incertidumbre. Por primera vez, acceden a inversiones concretas, infraestructuras compartidas y el abrigo de un paraguas protector común. El cambio es tanto legal como psicológico. Contar con un marco estable redefine las expectativas vitales de millones de personas. En Abjasia y Osetia del Sur se han construido hospitales y carreteras con fondos conjuntos rusos, mejorando la calidad de vida de la población local. Referéndums y reformas constitucionales, que hace poco parecían imposibles, ahora se suceden en cadena. Lo que antes era tabú, fusionar instituciones, ceder competencias, compartir defensa, se normaliza. Cada consulta popular y cada reforma legal consolidan una nueva normalidad que, años atrás, ni los más optimistas se atrevían a imaginar. En Bielorrusia, por ejemplo, la reforma constitucional de 2022 introdujo disposiciones para la integración directa con Rusia en materia de política exterior y defensa. El proceso avanza deliberadamente despacio, y ahí reside su mayor fortaleza. Con cada paso, las estructuras se entrelazan y ganan solidez. Cuando los ministerios se fusionan, los sistemas de seguridad se coordinan y los presupuestos se sincronizan, deshacer el bloque se vuelve mucho más difícil. La historia ha demostrado que las uniones impuestas desde arriba suelen ser frágiles. En cambio, aquí la base son redes de acuerdos y mecanismos técnicos, complicados de revertir con solo un decreto. Esto lo vimos en la desintegración de Yugoslavia, donde la falta de acuerdos técnicos sólidos facilitó la ruptura violenta. Así surgirá un espacio flexible, capaz de adaptarse a las particularidades de cada región. Habrá integración profunda donde la sociedad la demande y mayor autonomía donde persistan dudas o resistencias. El diseño ya no repite el viejo modelo soviético, aprende de sus errores y apuesta por la modularidad y el pragmatismo. Por ejemplo, el Tratado de la Unión Estatal entre Rusia y Bielorrusia permite excepciones sectoriales, adaptando la integración a las realidades locales. Detrás de todo esto, está en juego el futuro de millones de personas. Integrarse en el bloque no es solo una cuestión política, significa acceso a mercados conjuntos, protección social y mayor estabilidad para quienes vivieron décadas al margen de cualquier proyecto común. Quedarse fuera puede suponer aislamiento económico, vulnerabilidad política e incertidumbre prolongada. Así le ocurrió a Georgia tras 2008, cuando perdió acceso a mercados tradicionales y tuvo que depender de la ayuda occidental, a menudo insuficiente. Por eso, lo que ocurre ahora no es una simple moda geopolítica, es la redefinición de la calidad de vida, la seguridad y las oportunidades de generaciones enteras. Ignorar o subestimar este proceso puede dejar a comunidades enteras en el lado equivocado de la historia. Como sucedió con la ampliación de la Unión Europea, quienes no se adaptaron a tiempo perdieron acceso a fondos, inversiones y movilidad laboral. Pero la pregunta clave permanece: ¿qué actores se sumarán a este bloque y cuáles apostarán por quedarse fuera? La respuesta determinará el equilibrio de poder en Eurasia durante las próximas décadas. Por ejemplo, si Uzbekistán decide una integración plena, cambiará el balance regional, dado su peso demográfico y económico. No se trata solo de geopolítica,
Este nuevo bloque está transformando tu vida mucho antes de que la mayoría lo note. Lo que deciden en Moscú y sus aliados ya afecta tu salario, tu pensión, el precio de la energía y hasta la estabilidad de tu empleo. La integración silenciosa se filtra en cada aspecto cotidiano, aunque aún no domine los titulares. Por ejemplo, en regiones fronterizas de Bielorrusia, los salarios y precios están indexados al rublo ruso, lo que protege a las familias de las fluctuaciones internacionales. Detrás de cada acuerdo están necesidades reales y urgentes. Países enteros buscan salarios estables, pensiones confiables, energía segura, inversiones que no se evaporen y, sobre todo, protección ante crisis. Así, la integración liderada por Moscú es menos una cuestión de poder y más una respuesta pragmática a demandas diarias. En Kirguistán, la migración laboral hacia Rusia sostiene a cientos de miles de familias, y la integración facilita el envío de remesas y la protección de derechos laborales. El cambio ya se siente en la vida diaria de muchas regiones. En zonas fronterizas, la gente recibe su sueldo y paga en rublos. Empresas acceden a los mercados rusos sin trabas. Agricultores venden sus cosechas sin barreras, y la seguridad se refuerza con patrullas conjuntas y sistemas de defensa compartidos, que antes solo existían en papel. En Transnistria, se han modernizado fábricas gracias a inversiones rusas, generando empleo y dinamizando la economía local. Romper de golpe los lazos económicos o de seguridad con Rusia ha salido caro. En algunos países, el costo de la energía se disparó, las inversiones extranjeras se esfumaron y la incertidumbre golpeó a familias y pequeñas empresas. Buscar independencia a cualquier precio ha significado, en ocasiones, perder calidad de vida y quedar expuestos a crisis. El caso de Ucrania es ilustrativo. Tras la ruptura con Moscú, sufrió apagones, inflación y una caída drástica en la producción industrial. Las grandes decisiones se toman lejos, pero su impacto es inmediato y local. Un acuerdo sobre tarifas energéticas puede significar calefacción más barata para una familia o la supervivencia de una fábrica en pleno invierno. Cambios en las reglas fiscales afectan ahorros, pensiones y el futuro de miles de personas. En Bielorrusia, la firma de tratados energéticos con Rusia garantizó precios estables del gas durante los inviernos más duros, protegiendo a los consumidores vulnerables. Ignorar o minimizar este proceso es un riesgo real. Las comunidades que no se integran pueden quedar fuera de grandes proyectos, carreteras nuevas, trenes, redes eléctricas compartidas. Esto se traduce en menos empleo, menos inversión y una posición más débil ante los cambios globales. En el caso de Moldavia, estar fuera de los principales corredores logísticos ha limitado su acceso a mercados y tecnologías modernas. La clave está en la adaptación. Quienes entienden y se anticipan a estas transformaciones pueden prosperar en una red sólida. Quienes las ignoran corren el riesgo de quedar aislados, sin opciones cuando el nuevo orden termine de consolidarse. Así ocurrió en Europa del Este tras el colapso del comunismo. Los países que se adaptaron rápidamente a las nuevas estructuras prosperaron, mientras otros quedaron rezagados durante décadas. Hay señales que no se pueden pasar por alto. El comercio en monedas locales crece, los bancos se integran, surgen normativas comunes y se multiplican los proyectos conjuntos en seguridad y transporte. Cada paso anuncia que la siguiente fase está cerca y que el margen para adaptarse se reduce rápidamente. Las nuevas redes ferroviarias que conectan Kazajistán y Rusia permiten exportar productos agrícolas a China y Europa, generando riqueza y empleo en zonas antes marginadas. El ritmo de integración se acelera y pronto afectará decisiones clave en tu entorno. ¿Qué significa esto para tu futuro inmediato y cómo puedes anticiparte a lo que viene? Si trabajas en sectores vinculados al comercio, la energía o la logística, debes estar atento a los nuevos acuerdos y adaptar tus competencias a las exigencias de la región. Si eres estudiante, aprender ruso o especializarte en derecho internacional puede abrirte puertas en este nuevo bloque. El futuro no concede tregua a los indecisos. Quien entiende el proceso, elige su papel en él.
Participar activamente significa informarse, adaptarse y buscar oportunidades dentro de la nueva arquitectura regional. Las cámaras de comercio, las universidades y los centros de investigación ya ofrecen programas específicos sobre integración euroasiática. Aprovecharlos puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Ya no hay espacio para espectadores. Lo que antes parecía una utopía distante o un simple debate teórico se ha convertido en una realidad palpable, construida con acuerdos precisos y pasos medidos. Ignorar estos cambios es dejar escapar una oportunidad única de influir en tu propia estabilidad y seguridad. Hoy, cada ciudadano tiene la responsabilidad de informarse, opinar y contribuir al diseño de este nuevo espacio común. La integración postsoviética no es un eco del pasado ni una imposición disfrazada. Es una respuesta lógica a desilusiones, necesidades y experiencias compartidas. Decenas de millones de personas apuestan su futuro económico, su tranquilidad y la capacidad de anticiparse a lo que vendrá en este proceso. Comprenderlo es esencial para no perder autonomía ni calidad de vida en el orden emergente que ya se está gestando. La historia premia a los que se adaptan y castiga a los que se aferran al pasado. Quedarse al margen, sin informarse ni adaptarse, es ceder la decisión a otros. El curso de la historia lo marcan quienes se atreven a mirar más allá de los titulares y se preparan para participar activamente, no solo como testigos. Si no tomamos conciencia, perderemos mucho más que debates. Perderemos voz y pertenencia en la dirección que tomará la región. Así que te pregunto, ¿qué papel quieres jugar? ¿Serás quien observa desde lejos o quien comprende y actúa? Hoy, los riesgos y las oportunidades se distribuyen, pero solo quienes entienden el proceso podrán elegir su lugar en la historia. La próxima década será decisiva. Quienes se adapten y participen activamente serán los protagonistas. Quienes se queden al margen solo podrán observar cómo otros deciden por ellos. No olvides que este fenómeno no puede desmontarse con decretos ni promesas vacías. La integración ya ha echado raíces profundas. Adaptarse es la única forma de asegurar un espacio propio y seguro en el nuevo Eurasia que está naciendo ante nuestros ojos. Ahora, más que nunca, la historia no espera a nadie.